¿Cómo andan? Bueno, vamos con un nuevo video, para un nuevo tema. El tema va a ser el teorema de Tales. ¿Bien? El teorema de Tales es un tema que va a utilizar lo que vimos antes, que es razón y proporción. ¿Bien? Pero ahora dentro de la geometría. El teorema de Tales, ¿qué dice? Cuando ustedes tienen tres rectas paralelas, o sea, recuerden que las rectas paralelas son las rectas que nunca se van a cortar, que siempre están a la misma distancia. Cuando ustedes tienen tres rectas paralelas o más, y estas son cortadas por dos transversales, que las dos transversales sí son dos rectas que no son paralelas, se pueden cortar, no están derechitas, eso va a formar diferentes segmentos. Los segmentos son esos pedacitos de recta que van desde una hacia la otra, ¿no? Se van a formar como pedacitos de recta. Yo para explicarle para que entiendan, ahora lo van a ver en el dibujo. El teorema Tales que dice que la razón entre las medidas de esos segmentos, bien, entre segmentos de una transversal que se forman en una transversal, van a ser iguales a la razón entre los segmentos correspondientes, que ahora les voy a explicar lo que significa correspondientes, de la otra transversal. Traducido al castellano, si ustedes tienen, ¿no?, tres rectas paralelas, como en este ejemplo, tres rectas paralelas que son la C, la D y la E, son tres rectas, como les pongo acá, que son paralelas, por eso es este símbolo, y están cortadas por dos transversales, que es la transversal A y B. Eso, fíjense que van a formar segmentos. Segmentos son estos cachitos que están entre las paralelas, que se forman. Son segmentos que se forman en cada transversal debido al corte con las paralelas. Entonces fíjense que acá se forma el segmento AB, el segmento BC, el segmento DE y el segmento EF. ¿Bien? Pero también se forma el segmento AC, ¿bien?, que sería de A hasta C, el total, el segmento DF. Bien, esos son segmentos que se forman con este cruce de rectas. Entonces, el teorema de Tales lo que dice es que la razón, recuerden que la razón era la división, ¿no?, el cociente entre estos segmentos, va a ser igual a la razón de la división de los segmentos de la otra transversal. Los correspondientes quiere decir que es como que sería el mismo segmento, pero de un lado con respecto al otro. O sea, si yo tengo el segmento AB, el correspondiente de AB es DE. Fíjense que está como a la misma altura, ¿no? No, el correspondiente de AB no es EF. El correspondiente de AB es DE. Lo mismo sucede con el segmento BC. El segmento BC, el correspondiente no es DE, sino es EF, porque fíjense que es el segmento que se forma entre las dos mismas rectas paralelas. El correspondiente de BC va a ser EF, el correspondiente de AB es DE, y el correspondiente de AC, que era el otro segmento que yo les dije, va a ser DF. ¿Se entendió? Eso quiere decir correspondiente, es los mismos segmentos pero de un lado como del otro, y que siempre se forman entre las mismas paralelas. Repito, si yo tengo AB, el correspondiente no va a ser EF, el correspondiente va a ser el DE, que es el que se forma entre las mismas dos rectas paralelas. Eso significa correspondientes. Entonces, el teorema de Tales, como explica eso, que la razón es igual a la razón del otro lado, eso se puede escribir. Entonces se forma una fórmula que ustedes van a utilizar en los ejercicios. La fórmula, entonces, la fórmula depende siempre del dibujo, el esquema que tengan. Yo en este ejemplo que les dibujé, vamos a plantear la fórmula. Entonces, puede ser, a ver, lo pueden tomar como ustedes quieran. Bien, yo voy a arrancar como les venía diciendo. AB, el segmento AB, le es ABC. Entonces recuerden que este le es era la rayita de división. Entonces yo pongo que AB,
el segmento, y por eso se le pone una rayita, le es la división al segmento BC como esta es la razón que dice el teorema de los segmentos de una transversal, lee como del otro lado, DE, porque si dijimos que es AB, el correspondiente era DE. Como DE lees a EF. Bien, dijimos entonces, repetimos, de vuelta no me voy a cansar de decirlo. AB lees a BC como DE lees a EF. Recuerden que el correspondiente, yo no puedo poner como EF lees a DE al revés, porque el correspondiente de AB es DE, y AB yo lo puse arriba, entonces DE lo tengo que poner arriba. Como BC lo puse abajo, EF lo tengo que poner abajo. Bien, pero eso también, igual, también lo podemos tomar de otra forma, como yo había dicho antes. Yo también puedo decir que AC ¿no? lees al que ustedes quieran, pueden tomar el segmento que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, le puedo decir que AC lees a AB, a este, o sea, el total lees a este cachito. Por eso yo les digo, pueden jugar con lo que quieran mientras respeten el orden. O sea, y sepan, no se equivoquen cuál es el segmento correspondiente de la otra transversal. Como, sigo abajo, por eso pongo el igual. Si yo dije AC, entonces del otro lado va a ser DF. Como DF lees, y yo que había puesto AB, entonces de este lado va a ser DE. ¿Se entiende? Bien. Esperen que acá voy a sacar el igual. Voy a poner un punto y coma. Porque quiere decir que esta proporción, fíjense que estábamos hablando de proporción en los videos anteriores. Esto es una proporción. Bien. Lo de ahora es otra proporción. Bien. Y yo puedo armar otra proporción. Ahora, qué sé yo. Puedo poner, no sé. BC. ¿No? BC. Repito, el segmento que ustedes quieran pueden realizar esa razón, esa división, pero tiene que ser igual y los mismos segmentos correspondientes de la otra transversal. Yo ahora quiero armar otra proporción, BC. Fíjense que hay diferentes combinaciones. BC lees a AC, si quieren, a AC que es a todo. Y esa división tiene que ser lo mismo, pero correspondiente a la otra transversal. Si yo puse primero BC, el correspondiente es EF. Entonces EF, como EF lees a, y si yo había puesto AC, el correspondiente es DF. Bien. Y esos son algunos ejemplos de razones que pueden armar con este gráfico. Recuerden, correspondiente quiere decir, cada segmento de acá tiene su correspondiente en la otra transversal, del otro lado. El correspondiente siempre es el que está como a la misma altura. Bien, si yo tengo AB, el de la misma altura es DE. Si yo tengo BC, el de la misma altura es EF. Si yo agarro AC, o sea todo, el total, el de la misma altura es DF. Bien, y entonces la razón es la división entre los segmentos que queramos, no tomar, no importa cuál, sino que ustedes quieran, pero respetando eso. Si yo agarro de BC a AB, entonces es de EF a DE. Siempre esas divisiones. Y esas razones tienen que ser iguales, por eso yo uso el igual, y eso es lo que forma la proporción. O sea, esta división tiene que dar lo mismo que esta división. Entonces se dice que esto, con el teorema de Tales, eso demuestra que tienen una misma proporción los segmentos. ¿Está claro? Esto sería el teorema de Tales. Y esto es la formulita que ustedes pueden armar con este teorema. A ver,
el trabajo práctico es corto y tiene mucho de esto, o sea, de buscar la medida de un segmento, fijarse si está bien las razones que yo les doy. Vamos con otros ejemplos. Déjenme que yo borro y les voy mostrando ejemplos. Obvio que recién dibujé esas rectas, ¿no? Bastante prolijos. Ahora cuando yo haga los ejemplos no sé si me va a salir tan prolijo, pero bueno, ustedes si los llegan a dibujar utilicen regla, bien, que esté bien, que se entienda. A ver, en el trabajo práctico van a tener en el primer ejercicio ver cuáles proporciones, ¿no? Las razones que sean iguales, que formen una proporción, son correctas al dibujo que les doy. Por ejemplo, no sé, yo les doy un dibujo X, ¿no? Cualquier dibujo, este dibujo. Y no sé, le pongo que estas son las transversales HI y estas son las paralelas, obvio, ¿no? A mano alzada, pero igual, si no, tal vez son paralelas, las paralelas, no sé, E, F y G. ¿Bien? Y siempre esas intersecciones, ¿no? Siempre se le da un nombre, por eso yo antes tenía A, B, C, D, F. No sé, pongámosle E, F, G, J, K y L. ¿Bien? Esas son estas intersecciones, estos puntitos. Bien, yo les doy este dibujo y les doy algunas razones, ¿no? Por ejemplo, no sé, pongo F, lesa, EG, como JK, lesa, KL. Y les doy varias opciones. Yo acá es un ejemplo nada más para que vean la diferencia. Bien, entonces yo les doy así y creo que, no me acuerdo si les pongo un cuadradito al lado, donde ustedes ponen verdadero, falso, una X y un tilde, algo por el estilo, pero bueno, es así. Entonces yo les doy el dibujo, ¿no? Y les doy diferentes proporciones, que estas, fíjense que son proporciones, no tienen una razón igual a otra razón. Entonces ustedes tienen que ver cuáles pertenecen a este dibujo. Entonces van y se fijan. Bueno, primera proporción. La primera proporción dice EF le es a eje. Bien, EF le es a eje. EF acá le es a eje, que es todo. EF le es a eje. Entonces, para que dé una proporción, recuerden que tiene que ser correspondiente del otro lado. Entonces, si es de EF, del otro lado tiene que ser de JK. ¿Y es de JK? Sí, bien, ahí vamos bien. Y abajo dice de EG y del otro lado tiene que ser de JL. Pero fíjense que el otro lado es de K a L. O sea, es de acá a acá, le es acá a acá. Y yo había puesto que era de acá a acá, le es de acá hasta el final. Entonces no se forma una proporción. Porque fíjense que no son correspondientes abajo. Arriba sí es correspondiente, pero abajo no. Porque acá tendría que ser otro segmento, no este. Entonces esta proporción no pertenece a este dibujo, ¿no? Entonces por lo tanto este no pertenece. ¿Bien? Pero fíjense el otro. El otro dice de EG, de E a G, o sea de acá hasta acá, le es a FG. ¿Bien? De EG dividido FG. Entonces, el correspondiente de la otra transversal tendría que ser, si era de E a G, tiene que ser de J a L. Y dijimos que está bien, de J a L. ¿Bien? Es el correspondiente. Ahora, el de abajo también tiene que ser el correspondiente. Si dijimos que es de F a G, del otro lado tiene que ser de K a L. Y es de K a L. Entonces, esta proporción sí va a dar.
es correcta, por lo tanto, pertenece. Bien. Puede haber otras, en este dibujo, otras proporciones. Si quieren las planteamos. Por ejemplo, no sé, puedo decir que de E a F, le es a FG como, y si era de E a F, tiene que ser de J a K. Como, y si era de FG, tiene que ser de K a L. Bien. Otra puede ser, no sé, de E a G, le es a EF como, y si dijimos que era de E a G, tiene que ser de J a L, de todo el segmento. De J a L. Le es, y si era de E a F, como pusimos, tiene que ser de J a K. Bien. Y así pueden hacer todas las combinaciones que quieran, siempre respetando los segmentos correspondientes de la otra transversal. Guarda, yo estoy poniendo de acá, lees acá. Ustedes también pueden ser al revés. Pueden decir, no sé, de JK lees a KL como de E a F lees a FG. O sea, esto puede ser al revés, no hay drama. Total, es una igualdad. En la igualdad de eso no hay problema. Bien. Pero bueno, siempre como yo voy de izquierda a derecha, hago de E a F lees a FG como, y voy a la derecha de JK a KL. Bien. Y así, todas las combinaciones que quieran, siempre respetando el correspondiente. Vamos con esto es el ejercicio 1. Creo que son 3 puntitos el trabajo práctico, o 4 como mucho. Creo que les di un bonus track, algo así, algo gracioso, a ver si se animaban. Vamos con el punto 2. En el punto 2 lo que pide es hallar un segmento. El segmento AB les pongo yo. Entonces, un ejemplo, ¿no? Después los dibujos también. Los dibujos pueden ser de cualquier forma, ¿eh? Yo se los di recién derecho, pero puede ser acostado así. Siempre tienen que distinguir cuáles son las paralelas, que en este caso, bueno, yo pónganle que lo llamo ABC, las paralelas, y las transversales, que son las que no están derechitas, ¿no? Que se pueden cortar de E. Esas son las transversales. Y eso, bueno, de vuelta, forman segmentos. Cuando son 3 paralelas y 2 transversales, forman 4 segmentos chiquititos y, bueno, y a su vez el grandote, ¿no? Que abarca los dos. ¿Cómo es? Y si y puede haber más paralelas y va a armar más segmentos. No se asusten, pueden aparecerles. No sé si les di en este caso, pero puede aparecerles. Bien, entonces yo les doy, por ejemplo, que este segmento mide 5 centímetros, que este mide 4 centímetros. Este es el segmento AB, ¿no? Que yo en el trabajo práctico les pongo A, B, C, D, E y F. Entonces el segmento FE o EF, lo mismo, vale 5 centímetros. El segmento DE vale 4. El segmento AB es el que tienen que averiguar y el segmento BC vale 8 centímetros. Bien, entonces, el punto indica, tienen que averiguar el segmento AB. En este caso es este, el segmento AB. ¿Cómo sacamos este segmento? Bueno, ustedes lo pueden plantear como les parezca. Para mí la forma más fácil es, entonces, el segmento AB le es ABC, ¿no? ABC, o sea, este segmento le es a este segmento, o sea, este segmento sobre este segmento dividido este segmento, que yo en vez de ponerle ya las letras le pongo lo que mide. AB le es a 8 centímetros, como, y el correspondiente de AB, ¿cuál es? FE, que ¿cuánto vale? 5 centímetros. Como 5 centímetros le es a ED, 4 centímetros.
Bien, esos son los correspondientes. El correspondiente de AB es el FE, el correspondiente de 8 es el 4 y el correspondiente de todo es el todo. Bien, pero ya con esta sola proporción yo ya puedo averiguar el lado AB. ¿Por qué? Porque es como si fuera una ecuación. Tengo que despejar el lado AB o el segmento AB. Bien, ¿cómo lo despejo? Fíjense que el 8 centímetros, ¿cómo está? Dividiendo. Y si está dividiendo, el 8, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Obvio que le saco los centímetros, así ya podemos calcular bien, ¿no? Y no se confunde. Bien, 5 sobre 4 o 5 cuartos por 8. Bien, en 8, como es entero, abajo tiene un 1 imaginario. Y en una multiplicación, recuerden que es una multiplicación de fracciones, se resuelve derecho y se puede simplificar cruzado. Entonces el 5 con el 1 no se puede simplificar, pero el 4 con el 8 sí. ¿Por cuánto? Por 4 se puede. Entonces si yo lo divido por 4, 1, y si lo divido por 4, 2. ¿Bien? Entonces, si lo hacemos derecho, 5 por 2, 10. Y 1 por 1, 1, por lo tanto no pongo nada. Entonces, el lado AB, ¿cuánto vale? 10 centímetros. ¿Bien? Y entonces ahí averiguamos la medida del segmento AB, que este tiene que ser 10 centímetros. ¿Bien? Y ahí da las razones. Todas las razones que ustedes quieran hacer, siempre van a dar lo mismo de un lado como del otro. Siempre tomando los correspondientes como yo les digo. Esto es un ejemplo. ¿Bien? Puede pasar, que yo lo voy a borrar, así lo entienden. Y voy a borrar esto. Voy a dejar las mismas medidas, para que a ver si entienden. 8 centímetros. ¿Bien? Ahora, puede pasar que hay un punto, fíjense que yo le cambio, ¿no? Ahí las letras, que yo les dé, ¿no? Este segmento no se los dé y les dé este. Pero el punto en sí, presten atención a lo que pide la consigna pide el segmento AB. El segmento AB no es este. ¿Bien? El segmento AB, y se los voy a marcar con rojo, es todo esto. ¿Bien? Porque fíjense que acá este es el segmento AC y este es el segmento CB. Y los dos juntos forman el segmento AB. O sea, de acá hasta acá. Ese es el segmento AB. ¿Bien? Y para averiguar el segmento AB, es obvio que tienen que averiguar ¿qué? AC. ¿Por qué? Porque el AC más el segmento CB va a dar AB, que es el total. O sea, fíjense en el de arriba, el correspondiente. Yo tengo el segmento FE, que vale 5. Y tengo el segmento ED, que vale 4. El segmento FD, que es el total, el FD, o sea, el que va de acá hasta acá, es 5 más 4, que es 9 centímetros. ¿Bien? Eso vale FD. ¿Bien? Entonces, el segmento AB es el total, es la suma de este segmento con este segmento. ¿Se entiende? Y eso creo que es un puntito del punto 2, donde pide, para que ustedes se den cuenta, que yo no pido este. Es obvio que lo van a tener que averiguar, de la misma manera que averiguaron el que hicimos recién. Pero tienen que hacer un paso más, porque yo les pido el total, o sea, la suma de los dos segmentos, no este solo. ¿Se entiende? Así que bueno, eso se los quería explicar para que no saquen este y ya está, listo. No, guarda, porque el punto, la consigna, no pide este solo, pide todo, el total. Bien, así que fíjense dónde dice AB, porque AB en el anterior punto era acá, ahora AB es todo esto. Bien, bien. Y otra aclaración que la voy a hacer acá al lado, otro punto tiene esta forma, que es una cruz. Bien, la voy a hacer un poquito más larga.
así, ¿bien? Es obvio que estas, vamos a llamarlas AB si quieren, son las rectas paralelas, ¿bien? Y yo les dije que las transversales sí se pueden cortar, entonces 6D